Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¡Hola! Ok, perfecto. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, que es el número 2, bueno, es el número 3 en realidad, pero el número 2 de que ya estamos hablando de nuestros productos culturales favoritos. Y en este caso vamos a hablar de nuestras películas favoritas. Bueno, no películas favoritas, películas que nos impactaron, Ajá. que cambiaron de alguna manera nuestra vida, de Ujú. diferentes sentidos, ¿no? Recuerden la metodología que pusimos en el capítulo 1 En de el capítulo introductorio. en el bloque no sé qué, episodio 1. Así es, entonces vamos a hablar de las películas que nos impactaron de alguna manera. No necesariamente pensamos que son las mejores películas del mundo, Obvio sí, sí. Nada, es cierto. sino que nos impactaron de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, ¿Lograste el objetivo de pensar películas sin que fueran libros? pues no, ya vi que tú tienes uno que compartimos los dos, Sí. que viene de un libro, pero bueno, las demás creo que no vienen de ningún libro, ¿Las mías? las mías. Ah, las tuyas. Yo revisé como para cumplir esa Ajá. prerrogativa, Yo pero esa puedo omitir dos que son de libros y dejarlos. si quieres tú empezar con tu primer pick de alguna película que haya tenido un impacto en tu vida. Mi primer película fue una que se llama Blades of Glory, Ajá, que es una comedia que sale Owen Wilson y creo que Will Ferrell ok, y Rachel McAdams ok, qué chistoso, ajá, y Amy Poehler. Poller, ajá, Poehler. Y se trata como de una competencia, o sea, que son dos patinadores muy buenos, pero por algo creo que los descalifican en las competencias individuales y entonces deciden competir en pareja ellos dos, pero justo pues siempre es como un hombre y una mujer, entonces toda la comedia alrededor de que dos protagonistas con personalidades muy fuertes que todo el tiempo se la pasaban compitiendo entre ellos, lleguen a competir en ellos dos juntos, ¿no? sí, Y la puse como un cambio significativo porque, o sea, como que durante la primaria, secundaria, o sea, digo primaria, pues uno es niño y le ponen películas de niño, que básicamente, ¿no? Pero como en secundaria, prepa, o sea, siento que fue esa etapa en la que es así como, oh, yo solo veo cine como que te haga pensar de o autor, cosas. ajá, Ajá, sí, o sea, como muy, muy como tú le llamas snob, ¿no? ajá, Y cuando entré a la universidad, empecé a tener un amigo que a la fecha sigue siendo un muy, muy buen amigo. Y entonces justo fuimos a ver esta película al cine. Y a mí me costó mucho trabajo porque decía, ¿cómo voy a perder el tiempo en ver estas películas, no? Y ya que estaba dentro, yo no podía parar de reír. O sea, me dio mucha risa. Y entonces fue como este primer enfrentamiento entre lo que se esperaba en mi entorno que viera, ¿no? En el cine. Y algo que en realidad a mí me divirtió muchísimo, ¿no? Porque pues claramente si te ríes y así, aunque fuera muy bobo, entonces dije, wow, esto está muy maravilloso, ¿no? Y me causó mucha gracia. En ese momento fue como mi parteaguas para decir, ya voy a ver comedias románticas y ya voy a ver comedia en general y ya voy a ver otro tipo, aunque sea más light, pero pues también el chiste es divertirse, no solo es aprender y no solo es estar pensando en como la inmortalidad del cangrejo y la existencialidad del humano y así, ¿no? Entonces por eso es la primera que elegí. mira, qué chistoso, nunca pensé que la elegirías o algo así, pero está interesante porque creo que uno de los temas que ya surgió también con el tema de la música Ujú. es que esto que llamamos, ¿no? El concepto del gusto culpable, Culposo. cuando vemos o escuchamos o leemos algo que no deberíamos estar leyendo o escuchando, viendo, Ujú, ujú. ¿no? O sea, como que si te gusta el rock, pues no te debe de gustar el pop. O si eres como una persona más educada, no puedes ver cine hollywoodense basura, ¿no? Ajá. Pero creo que es interesante que la pongas como ejemplo porque es de estas cuestiones que dices, pues no me importa, o sea, yo voy a ver películas como consideradas buenas entre la crítica y entre la gente educada, muy entre comillas, pero también me voy a divertir viendo películas hollywoodenses así hasta tontas, ¿no? Sí, y que incluso en esa época, o sea, creo que
también me di como ese permiso de no solo ver productos culturales por el hecho de nutrir como esa educación de alta cultura, sino más bien como ver productos culturales con ese enfoque de, pues también se vale divertirse y pasársela bien sin tener que pensar mucho en eso, ¿no? Primera película que elegí para este capítulo, que es Terminator 2. No sé si te, Tan, 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 tan. no sé si te acuerdas que hice el podcast con mis amigos de Taran, tan, ciencia tan, tan, ficción. tan. Sí. Y, o sea, esta es una película que causó un tipo de impacto en mí muy fuerte, porque era una época en la que había como muchos rumores en torno al fin del mundo, ¿te acuerdas? Específicamente en México y dentro del círculo social, al menos en el 91. Ya. Salió en el 91 y al menos en el círculo social donde se movía mi mamá específicamente, pues había como muchos estos rumores y este miedo del fin del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me espantaba muchísimo pensar en el fin del mundo, pero Ajá. además me acuerdo que esta película no la vi completa en ese momento, todavía era muy chiquito y todavía no entendía tal vez como muchas cosas, pero me Ajá. acuerdo que fuimos a casa de un amigo que tenían un proyector de discos láser, Ajá. que eran como, fue el precursor de de los discos, de los CDs, Ajá. pero eran discos que eran muy grandes y que se ponían en un en una consola de discos láseres y se proyectaban en en la televisión, ¿no? Ajá. Entonces, O sea, ¿no pues, era DVD? no era antes del DVD, había estos discos láseres que eran como unos Blu-rays muy, iniciales, porque la definición era altísima, o al menos, Ajá. bueno, sabemos que la definición ha ido cambiando mientras hemos crecido, ¿no? Ahora ya hay hasta 8K cuando Ujú. empezamos viendo películas como definición estándar, ¿no? Ajá. Entonces, me impresionó mucho porque la vi en ese formato y porque era en ese momento, ¿no? Que decía se va a acabar el mundo y en Terminator de alguna manera se acaba el mundo, ¿no? Es una película apocalíptica de ciencia ficción, pero además, o sea, como que siento que marcó como el inicio de este gusto mío por la ciencia ficción, ¿no? Varias de las películas que tengo en la lista son de ciencia ficción. Ujú. Entonces, pues marcó en ese sentido mucho mi niñez, ¿no? Ujú, ujú. Qué locura. O sea, yo siento como esa ansia más del fin del mundo ya cercano a los 99, ¿no? Ok, ok, ajá. Pero sí, o sea, quizás eso fue como una cosa preparativa, pero sí. Creo que en particular a ti te hizo como mucha mella ese tema porque lo traes, o sea, te acuerdas de cosas muy, muy específicas de pronto, ¿no? Así como lo de la rezada y lo de la masa madre, o sea, como cosas así, ¿no? ¿Cuál masa madre? ¿Cómo era? Sí, como de, sí, 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 como Era de una especie de fermento, ¿no? todo ese ritual de que hacían las mamás, ¿no? De algunos de nuestros Mamás compañeros y amigos católicas. en la escuela, ¿no? Que era muy chistoso. Ujú, ujú. Y si quieres pasar a la segunda, que creo que es una de las que tenemos y tenemos como películas que nos impactaron. Ay, es que tú muy internacional. Ah, bueno, no sé si es la misma, de hecho. Sí, sí es. Ok, ok, Sí ok. es la misma. Bueno, ahorita Pero ya, yo me acordaba del nombre en español. ahorita explicamos por qué lo decimos. Ah, la siguiente que elegí fue El Amanecer de los Muertos, del 2004. La de Zack Snyder. Dirigida por Zack Snyder, escrita por James Gunn y basada en una cinta de 1978 de George A. Romero. Y la elegí porque, o sea, creo que el tema de los zombies siempre fue como algo que me mantenía la curiosidad, Ujú. pero yo creo que fue en este año en donde fue así como más un fervor mucho más tangible para mí de decir, es que me gusta mucho, o sea, es que no es, o sea, no es solo, las historias de zombies no son solo los zombies, ¿no? Es como todo el contexto y cosas que ya hemos platicado en otros videojuegos, por ejemplo, que nos llaman mucho la atención de ponerte a pensar en cómo sería una sociedad posapocalíptica, ¿no? Todos esos valores, cómo se van transformando para medio mantener cierto grado de humanidad en un mundo en donde tienes que ser despiadado, ¿no? Entonces, para mí, esta película fue como, yo creo que de las primeras, si no es que la primera, que justo fue como ese hito entre algo que te gusta y algo que ya empieza a ser como, pues no obsesión, pero sí como un gusto mucho más cotidiano, ¿no?
Ujú, ujú. Tiempo después empecé mi colección de películas de zombies, ¿no? Ahora la tengo muy abandonada. Ahora, cuando estaba haciendo esta lista me di cuenta de eso. Claro. No, sí, yo la comparto, o sea, también la puse en mi lista Dawn of the Dead, porque además creo que, pues eso, o sea, eso, el tema de que tenía como una ambientación muy oscura, ¿no? En términos de que hablaba del fin del mundo y de qué pasaba y de qué Ujú, significaba ser un ser humano cuando solo estás luchando por tu supervivencia, ¿no? ujú. Y la verdad es que es una película muy buena en muchos sentidos. Tiene una música muy buena, la fotografía es como muy padre. Y Sí. además, Porque además está grabada tipo documental, ¿no? O sea, de pronto las imágenes no te hacen pensar como que estás viendo una película, sino te hacen como si estuvieras viendo un video que alguien encontró, ¿no? ajá, exacto. Y también creo que, o sea, para mí es importante esta película porque fue antes como de toda la explosión del tema zombie, ¿no? O sea, creo que después, no tengo muy claro en qué, cuál es la cronología, pero después, yo creo que después de, por ejemplo, de Soy Leyenda, pero también de, había pensado en otra película como muy específica que lanzó como todo el tema de los zombies y a mucha gente le empezó a gustar y empezaron a salir muchísimas películas de zombies, hasta Ujú. esta de Amo un zombie o no sé, era un zombie que acababa Que amando podía a un dejar ser de ser zombie. humano. Como muchas películas, ¿no? Que muchas eran buenas, otras no tanto. Pero esta fue como una de las primeras que vimos que era muy honesta en ese sentido, ¿no? O sea, pues sí era una película Ujú. hollywoodense, era una película de acción, pero tenía otros temas bastante interesantes, como decía Elvia, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, creo que justo en esa, o sea, incluso aunque sea comedia y aunque sea zombies, o sea, hay una que se llama Zombie versus Strippers. Ujú, ujú. ¿No? Y entonces se convierten como en películas de terror comedia que son, bueno, que a mí me gustan mucho, pero que justo mantienen como esta esencia de, al final del tiempo, al final del día en un apocalipsis zombies, o sea, no solo van a sobrevivir los militares o los muy ejercitados, o sea, también hay strippers, también hay adolescentes, ¿no? Y entonces cómo vive cada uno de esos y como estos enfoques de más cómicos, como que mantienen esa esencia de preguntarnos qué pasaría en un mundo postapocalíptico de los zombies, ¿no? Ujú, ujú. Y digo, ya después las secuelas de esta del Amanecer de los Muertos, creo que justo también se van a un poco más el tema de cómo, o sea, pensar cómo evolucionarían los zombies, ¿no? Cómo se adaptarían los zombies a ese entorno hostil hacia ellos. Y que empiezan a un poco a generar un poco de estrategias y pues sí, como de raciocinio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces también es como interesante ver que al final, o sea, si todo esto lo lees como con los lentes de los zombies es una analogía al estado en el que vivimos hoy como sociedad, ¿no? Y como esta crítica al mundo capitalista, a lo normativo, homogéneo, ¿no? O sea, como que hay muchos tintes Ujú. que hacen que puedas platicar horas de las películas de zombies. Sí, muy, muy de acuerdo. Sí, hasta tenemos uno de los podcasts, ¿no? Eran como Ajá, uno de los capítulos de este podcast. sí, 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 Comenzamos sí. hablando de los zombies y qué expresaban este tipo de películas. Ujú, ujú. Y la siguiente que compartimos, y me voy a seguir yo, o sea, creo que, o sea, me llama la atención saber por qué la elegiste también. Esta sí es basada en un libro de Jane Austen, Ujú, la película Orgullo y Prejuicio, pero ujú, yo la puse porque creo es de esas primeras películas que me hicieron sentir como temas muy fuertes con relación al amor o a ese tipo de cosas, ¿no? ya. Como sentir que como niño, como hombre o Ujú. adolescente, no, ya éramos más grandes, ¿verdad? ¿En qué año salió? ¿Te acuerdas? Ya estamos en la universidad. Pero que podías sentir, ¿no? Que te podías dar como ese fue en el 2005. Sí, yo Ujú. entré en el 2004 a la universidad. O 2003. Pero No, 2003 tú entraste, yo entré en el 2005. que como hombre podías sentir en una película, ¿no? Y es que además es una película muy bonita. O sea, Ajá, yo la verdad es que no he leído el libro, nunca. ajá. No sé si tú después, es que luego tú leías La como verdad algunos de veí los la libros. versión zombie. Ah, bueno, sí. ¿Leíste la versión zombie?
Pero tiene otros temas, Orgullo, prejuicio, zombie. pero yo por eso la puse, porque, o sea, creo que me hacía sentir como muchas cosas y me dijo, bueno, también tienes chance de sentir como hombre, ¿no? Ujú, ujú. Creo que es un paso muy fuerte, sobre todo cuando creces en familias como con enfoques un poco más machistas, ¿no? Donde los hombres tienen que ser como fuerte, feo y formal, Ujú. es la clásica Sí. frase. Entonces, justo limita mucho cómo entablas las relaciones interpersonales románticas, ¿no? O sea, Ujú. cambia mucho la perspectiva y el ver este tipo de cosas en donde pues también te das cuenta que no solo las mujeres sienten esas mariposas y esa esperanza de la relación y eso, o sea, justo te acerca un poco más, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería tu siguiente pick? Mi siguiente pick se llama Dark City, también conocida como Ciudad en Tinieblas, Ajá. según Wikipedia. Ujú. Es una película neo-noir de ciencia ficción de 1998. O sea, creo que nuestras películas están entre el periodo de 2000 a 2005, ¿no? Escrita y dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Rufus Sewell, que es el que sale luego en estas películas como más de mafiosos, ¿no? No sé, yo no lo vi con otras cosas tanto. Sí, según yo sí, Pero es hay una muy 8. buena película, ¿por qué la elegiste? Ujú. Pero la elegí porque, o sea, como que me explotó muchísimo la cabeza la posibilidad de este mundo, o sea, como esta idea de que vives y que piensas que tu cotidiano es todo el mundo y que somos tan cortos de mira que nuestra mira solo llega a eso, a lo cotidiano, a lo que vemos como todos los días, pero el mundo es mucho más que eso y hay muchas cosas afuera de eso y entonces esta película justo como que la pongo como un cambio importante en mi vida porque justo fue este tema de aprender que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? A veces no solo se trata como digamos, voltear o sea, como se trata de abrir la mira completamente y darte cuenta que tú eres una pequeña cosita dentro de un universo inmenso, ¿no? Y como que son cosas que a lo mejor son muy cotidianas, ¿no? Cuando estudias las primeras clases de física, geografía, o sea, que justo dimensionas como tu papel en la historia y dices, bueno, mis 5, 20 años, 30, 40 años en toda la historia es nada, ¿no? Pero Ujú. fue justo como ese dimensionar a ver si aprendes su insignificancia, pero justo eso es como darte cuenta que eres muy insignificante dentro de la perspectiva y entonces eso también te ayuda no solo como para deprimirte, sino también como para tomar perspectiva y decir, todo pasa, ¿no? Y a veces solamente es cosa de que te muevas del espacio en donde estás para justo ayudarte a cambiar esa perspectiva. Ujú. Sí, que además era de estas películas que, o sea, tiene muchas similitudes con Matrix, ¿no? Ujú. Que es como, pero, o sea, en muchos sentidos a mí me gusta más Dark City, Ajá. porque justo estaba leyendo ahorita aquí en el artículo, en su artículo en Wikipedia dice que tiene muchas similitudes con Matrix, pero Matrix se estrenó un año después, ¿no? Ujú. A mí honestamente Matrix ya al final solo me gustó la uno, Ajá. pero esta, o sea, como es de una ambientación, o sea, por eso se llama neo-noir, que Ujú. es como este género de cine como el cine negro, como el Halcón Maltés, o ese tipo de cine como Ujú. muy oscuro en términos no solo de la fotografía, digamos visualmente, sino también de los temas que aborda, etcétera. Entonces, a mí me gustó mucho esta película y yo no me acordé de ella, la verdad, cuando estaba eligiendo mis películas, Ujú. pero sí es una película muy buena. Sí, que te digo, yo creo que para mí fue muy significativa por eso, porque no solo como, o sea, como que estaba acostumbrada a ver cine, no sé, como muy iluminado quizás, Sí. y esta es la primer película que yo recuerdo haber visto así, ¿no? O sea, como obscura, y que además justo el juego de las luces juega un papel importante, es un personaje más en la historia, ¿no? Sí, Entonces, por eso también creo que fue muy significativa en mi vida. sí, muy buena, muy buena. Y ahorita que estamos platicando esto, bueno, me estoy acordando de miles, ¿no? Ajá. De miles de películas. Ajá. Pero bueno, o sea, yo ya había elegido mis cinco. Ajá. Y la siguiente, pues, o sea, como ya les había dicho, pues la ciencia ficción es de mis géneros favoritos, literarios, pero Ujú. también en películas, videojuegos, etcétera.
Y una de las películas que creo que para mí marcó como un nuevo paso al, entre comillas, la nueva ciencia ficción. No sé si hayan como ya pensado en un nuevo género, una categoría novedosa. O sea, creo que desde el, no sé, ¿qué será? 2017, 2015, hay como una serie de directores y de películas que comenzaron a hacer ciencia ficción muy nueva. Y estoy hablando de Ex Machina de 2015. Que creo que, o sea, justo si ves como estas películas que están relacionadas, ¿no? Ajá. Que te muestra Google. O sea, todas Ah, las la que de vinieron Aniquilación está después, bien divertida. todas las películas que vinieron después, o sea, son de 2015, Highlander. 2018, etcétera, pero también que tiene que ver con estos nuevos directores, ¿no? Esta película Ex Machina es escrita y dirigida por Alex Garland y, o sea, creo que marcó como un después en términos de la nueva ciencia ficción que empezó a salir después de esa película, ¿no? Ujú, Que tiene que ver con todas las películas de Denis Villeneuve, que también soy muy fan, como La Llegada, la misma que dijiste, Aniquilación, que es de también Alex Garland. ujú, Her salió un poquito antes, la de Spike Jonze, ujú. pero bueno, y Her es un poco diferente, ¿no? En el sentido de que, pues sí es ciencia ficción, pero son temas no diría más ligeros, pero pues es una película bonita, ¿no? En cierto sentido. Después Blade Runner, muchas cosas que vinieron después, que son como estas películas de ciencia ficción con mucho presupuesto de directores muy buenos Ajá. que empezaron a salir después de esto, ¿no? O sea, tal vez incluso incluiría algunas películas de Christopher Nolan como parte de esta corriente, diría yo, ¿no? O tal vez predecesor, ¿no? O sea, a lo mejor fue una cuestión de que el éxito de Christopher Nolan en el cine permitió que otros directores con ciencia ficción pudieran llegar a la pantalla grande. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, también, o sea, justo tiene como temáticas bien interesantes como de inteligencia artificial, cuando no se hablaba tanto de la inteligencia artificial, Ujú. o temáticas como qué significa ser un ser humano, ¿no? O sea, que ahí hay una confrontación entre una inteligencia artificial y varios seres humanos, que es como, o sea, ¿qué nos hace humanos? O sea, el lenguaje, los sentimientos, etcétera, ¿no? Si te enfrentas a una inteligencia artificial tan avanzada que parezca tener sentimientos, emociones, expresión artística, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una película súper buena y que a mí por eso la elegí, ¿no? Porque siento que dio paso y nos permitió ver como películas mucho mejores en el cine. Me quedé pensando. Adelante con tu siguiente. Con mi siguiente, ¿no? Y que creo que yo, o sea, no estoy segura de haber acabado de ver Ex Machina, o más bien de haber visto el principio, o sea, como que recuerdo el final Ajá. y me acuerdo que dije, wow, 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 ¿no? O sea, como que esa fue mi impresión, pero no me acuerdo del principio, Ok, ok. no me acuerdo nada del principio, pero sí me acuerdo que hasta tenía como una lista de películas por ver y ella estaba Ex Machina en una de Ok. esas listas. Pero bueno, mi siguiente película se llama Lila Forever. Lila Forever es una película sueca de género dramático. Estoy sacando mis notas de Wikipedia. Género dramático es el tercer largometraje del director Lucas Modison y Ujú. marca un cambio respecto a sus dos películas anteriores, no las he visto, y relata la historia de Lila, que es una chica de la antigua Unión Soviética cuya madre la abandona para ir a los Estados Unidos. Y pues justo es como una película, creo que es muy cruda, es muy violenta, es muy fuerte, pero la elijo o sea, fue para mí muy significativo verla. Yo creo que la vi, no creo haberla visto cuando salió, es del 2002. Ujú. Yo creo que la vi ya más en la universidad. De hecho, creo que tú la trajiste a la casa. Yo ni me acuerdo de la película. O sea, ahorita estoy como viendo imágenes del tráiler y eso para ver si Ujú. me refresca la memoria. O sea, Ajá, sí como que me acuerdo haberla visto, ajá. pero pues hace muchos años, ¿no? Para mí fue muy significativa porque, o sea, a pesar de que es una película muy cruda y muy dura de una realidad como dice aquí, Unión Soviética, justo, o sea, como que vi un tipo de vida que yo no estaba acostumbrada a ver, ¿no? O Mm, sea, a pesar de que ves como personas en condición de calle, y creo que antes era mucho más común, no lo sé, siento que ahora no veo tantas personas en la calle. Este,
o quizás se esconden como en otros lugares, no sé, o sea, incluso a lo mejor es como esta misma política es lo que provoca la misma política de Sandra Cuevas de sacarlos de las zonas y los espacios públicos, no lo sé, ¿no? O sea, es como, nada más digo mi percepción, pues, para decir que, o sea, yo recuerdo como sí haber visto como personas en condición de calle, pero justo esta niña, ¿no? Que es abandonada por su madre, o sea, medio que vivía en la indigencia y no, ¿no? Porque tenía como una casa en donde refugiarse, pero pues esa casa y nada, o sea, era un edificio que se estaba cayendo. Y entonces, pues es como justo ver este modo de vida en un país devastado por la guerra, en donde a final de cuentas lo único que quieren es salir adelante y son niños, porque tiene como su grupo de amigos, pero son niños todos, o sea, están como entre la adolescencia, postinfancia, no sé cómo llamarle, o sea, como muy, o sea, que tendrán como entre 13 y 16 años, ¿no? Quizás los más grandes. Sí. Y entonces es muy devastador ver, pues, bajo las condiciones en las que viven. Entonces yo creo que eso fue así como algo que se me quedó mucho en la cabeza y decir qué impresión que haya personas que vivan en estas condiciones. Y sobre todo también trata el tema de la trata de personas. Entonces eso también fue como de mis primeras aproximaciones al tema y yo creo que también por eso fue como muy, muy significativo para mí, ¿no? El ver que existía gente, o sea, porque, bueno, que existía gente que se dedicara a robar personas o a engañar personas para abusar de ellas o para venderlas o para lucrar con ellas, ¿no? Entonces se me hacía como algo muy fuerte y pues sobre todo viniendo como de una infancia en donde todo el tiempo había como este peligro latente de los robachicos, ¿no? Entonces yo como que, no sé, siento que fue como ese primer clic que haces entre por qué le preocupaba tanto a tu mamá que te robaran los robachicos y las posibilidades de qué pasaba después de que te robaban, ¿no? O sea, como que yo entendía que estaba mal, que no, o sea, como niña, ¿no? Dices, ok, no quiero que me robe a alguien que no me conoce, pero hasta este momento hice el clic con, o sea, lo que me puede pasar es eso, ¿no? Y creo que por eso fue como tan significativo en mi caso. Muy bien, muy bien. Ahorita que busqué, como que encontré el nombre en español, como le pusieron en México, Las Alas de la Vida, y ya me acordé un poco más de la película. Ah, ya. Sí, pues es que a veces como que te acuerdas más, ¿no? Pero además Con creo el que... nombre en español. Sobre todo cuando son películas que el nombre original seguro venía en ruso. Sí. ¿No? Pero además creo que en esas épocas, o sea, salieron como unas películas muy crudas, no sé si estés de acuerdo. O sea, no estoy, o sea, yo me acuerdo que todas eran cuando éramos adolescentes o jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta película, ¿cómo se llamaba? Teens, creo. Teens. Ajá, que era en Estados Unidos y que era... Kids. Kids, gracias. Que era de unos adolescentes en los Estados Unidos y que luego salió, o sea, salieron una serie de películas similares, o sea, que tenían que ver con 2002. ciertas problemáticas de adolescentes, por ejemplo, y de las juventudes. Ese salió en el 97, por ejemplo. 95. O sea, sí creo que tienen enfoques distintos, pero sí es como siento que pueden ser de estas películas como que todo, o sea, lo que tienen en común quizás todas es que es un dramononón, ¿no? Pero además que son o sea... Pero sí creo que es distinto Kids porque, o Ah, sea, no, sí, claro que es los distinto. de Kids son como niños que viven en casas, algunos en casas relativamente normales, ¿no? Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo, pero, o sea, creo que como que, o sea, me llaman la atención porque eran películas muy crudas en cierto sentido, porque, por ejemplo, ahora tenemos los Euforias o los, ¿cómo se llama la serie de la morición? 13 Reasons Why. Ah, ajá. O sea, como que son películas Sí, sí, o sí. series muy estilizadas Ujú. que hablan de problemas de jóvenes, pero de una manera presentar a través de una expresión visual muy atractiva o muy bonita, ¿no? Sí. Entonces, estas películas de los 90, o sea, siento que eran muy crudas, o sea, era como casi, como decías, un documental, como lo mencionabas con la otra película, ¿no? ¿Con Sí. cuál decías? Con Qué Dawn of the locura. En Kids sale Chloe Savigny y Rosario Dawson. Dead. Y cuando vi Kids, obviamente no sabía quiénes eran ellas dos, entonces no la aprecié con la misma. Claro. Pero mira, están súper chavitas. Pero sí, o sea, me llama mucho la atención que, o sea, que era una época en la que,
o sea, contrastan con las películas que hablan de problemáticas juveniles hoy en día, creo yo, ¿no? Ujú, ujú, No sé, por ujú. ejemplo, cómo es esta de que nos mencionabas de Unbelievable, la serie, Ajá. que, o sea, por el tráiler que vi y eso, pues también se ve como muy estilizada en ciertos sentidos, ¿no? No, no como con esta crudeza de los 90s. Sí, que parece más documental, ¿no? Porque incluso, o sea, ahora que lo dices, la de Lila Forever Kids. y la de Kids, sí se ve como si estuviera grabada, ¿no? Sí, Como por tu papá que te anduvo siguiendo todo el tiempo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, qué locura. Y encontraste Euforia o 13 razones por qué son como, pues sí, o sea, se ve más producido, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y nos ibas a contar tu último pick de película. Mi último pick es, a pesar de que es la única película que me gusta de Sofía Coppola, Ajá. porque luego vi otras y la verdad es que siento que a mí en lo personal no me dicen nada, ¿no? O sea, pero en esta en particular creo que es de mis películas favoritas, que también es un drama, pero como que para mí fue la primera vez que vi una película contada de esa forma. O sea, como narrada desde la voz de una chava, ¿no? Si recuerdo bien. Hubiéramos visto las películas antes de hacer el podcast. Pero, o sea, como que fue muy representativo para mí ver cómo estaba contada la historia, pero además, cómo, o sea, de verdad o sea, yo no me esperaba que fuera, o sea, aunque está en el título, Ujú, yo no me esperaba que fuera a ver eso, ¿no? O sea, luego es como este juego entre el título es algo simbólico de lo que vas a ver, no necesariamente es tal cual lo que va a pasar, pero en este caso sí es tal cual, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue como muy sorpresivo, pero sobre todo porque creo que es también de esos momentos en los que empiezas a hacer como una separación entre lo que tus papás te dicen de la vida ujú, y lo que tú mismo vas construyendo a partir de tu experiencia. ujú. Porque en esta película, o sea, justo para mí el tema de la morición, no sé por qué no podemos decir como el... Es que como que lo censuran mucho en redes sociales, Ya. en las plataformas, en YouTube, en TikTok. Bueno, pero el caso es que o sea, estas chavas son 5 hijas, si no recuerdo bien, que viven en un entorno pues relativamente estable, ¿no? O sea, tienen una buena casa, tienen techo, tienen ropa, van a una Sí, escuela, son o sea, no como tienen problemas clase económicos, ¿no? medieras en un suburbio, ¿no? Ajá, o sea, sí tienen una educación muy religiosa y muy conservadora, pero digamos, o sea, como que, pues obviamente yo vengo de una familia muy religiosa y muy conservadora, entonces claramente eso no era como un problema suficientemente fuerte como para que fuera la justificación de tus problemas, ¿no? Entonces también ver eso es como, claro, pues es que esto puede ser también el origen de los problemas, ¿no? Entonces, digamos que el primer esquema que me rompe a mí es como esta asociación que yo tenía entre las personas en estado de desesperación versus las personas que deciden tomar las riendas de su no vida, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, porque para mí era como una asociación ya muy dada por sentado, ¿no? Y aquí dije, no, pues relativamente vivían bien, ¿no? O sea, siento que a lo mejor sí estaban desesperadas, porque además uno en la adolescencia siente las cosas de una forma muy, muy intensa, entonces de verdad a lo mejor no veían como otra salida, pero para mí, o sea, digo, esta reflexión ya la puedo hacer como hoy, a distancia, ¿no? En ese momento para mí, pues tal cual era como disociar el, el, el tomar las riendas de tu no vida para, pues como la máxima forma de control sobre tu propio cuerpo, ¿no? Cosa que contrasta con esta visión de solo la gente desesperada se auto muere, Ujú, ujú. ¿no? Sí, sí, claro, sí, y además es muy... Bueno, creo que no dije el título, se llama The Virgin Suicides Ujú. de 1999, escrita y dirigida por Sofía Coppola. Sí, sí, creo que es de estas como también que tienen un final muy fuerte, ¿no? Y sorpresivo. Bueno, no sorpresivo porque lo dice en el título. Pero, o sea, justo es lo que digo, que muchas veces el título
es simbólico, no necesariamente porque fuera a pasar, ¿no? Claro, y entonces sí, el final es como fuerte en ese sentido, ¿no? Y sí, creo que, o sea, igual creo que Sofía Coppola es de esas directoras que son muy aclamadas por la crítica en muchos sentidos. Ujú, Pero sí, yo tampoco soy tan fan, o sea, creo que Perdidos en Tokio me gustó, pero tampoco es que sea de mis películas favoritas, ¿no? ujú, Entonces, y ya después la verdad es que no vi otras ujú. películas de ellas, ¿no? De ella, perdón. Y tiene muchas. O sea, se me antojó ver, por ejemplo, esta de Somewhere que vi el tráiler y se me antojó bastante de 2010, Ujú. pero no, nunca la vi, la verdad. Entonces, Dicen que Priscila está muy buena. dicen que Priscila está buena, María Antonieta también, ¿no? Creo que ha sido bastante, alabada por la Mira, crítica, no había visto pero que El Padrino 3 es también de no, ella. ella sale. Ah, O sea, es de no su es como papá, directora ya. no es de su papá, de Francis Ford Coppola, Ajá. pero ella sale de niña. Sí, sí me acuerdo. Pero yo pensé que, es que justo como estaba como en películas, pensé que solo aparecían las que ella había dirigido. Ya, ya, ya. Entonces, pues bueno, sí, muy buen pick también, o sea, creo que sí da impresión, ¿no? Y mi última película, o sea, creo que antes de todo este boom también de los superhéroes, o sea, la verdad es que yo no estaba como tan metido en el mundo de los cómics y los superhéroes, ¿no? Hasta los 2000 y cacho, ¿no? O sea, la verdad es que creo que nadie, muchos no estábamos, ¿no? Porque no habían surgido como todas las películas de los superhéroes. Sí me gustaban mucho, por ejemplo, las series animadas de los noventas, ¿no? ¿Te acuerdas que veíamos Batman o Spider-Man? O sea, creo que eran series Los muy X-Men, que divertidas. ya reestrenaron Los temporada. mismos X-Men. O sea, sí, siempre me gustaron, pero no fuera como mega fan y leía los cómics, ¿no? Pero creo que yo ni siquiera me enteré justo que empezó esta trilogía de Christopher Nolan. Ni siquiera vi Batman Begins. Y por alguna casualidad del destino fuimos a ver The Dark Knight al cine, ¿no? Ujú, Y yo me acuerdo que me quedé así impresionadísimo. O sea, creo que ha sido una de las películas que toda la crítica pone como una de las mejores películas ajá. de toda la historia. O sea, incluso en estas listas de las mejores 100 películas siempre está dentro de esas, Ujú, dentro de esas listas, ¿no? Pero a mí en lo personal, o sea, como que sí me impactó mucho, pues lo que ya sabemos, ¿no? La actuación de Heath Ledger como el Guasón, el ver una película de superhéroes mucho más realista, mucho más oscura, ¿no? Mucho más seria, ¿no? No como todo lo Marvel o no como Superman, ¿no? Como muy azul y rojo y muy brillante los colores y que la felicidad y el superhéroe, ¿no? Sino como también tocando temas de corrupción, de la mafia, de violencia, de qué significa la justicia, muchos temas muy ujú, interesantes, ¿no? ujú. Entonces la verdad es que sí fue una de esas películas que me gustó mucho, que me impresionó, porque además, como les comentaba, no había visto Batman Begins, Ujú. la vi hasta después que vi The Dark Knight, y ya después como que me clavé mucho más con estos Y en temas, ¿no? orden sí salieron en orden, ¿no? Como que fue una trilogía muy planeada esa. Fue una trilogía muy planeada, sí, totalmente. Pero sí, a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque siento que de pronto en el mundo de los cómics, o sea, como que sacaron una, pegó, otra no pegó, o sea, como que estaban encontrando la fórmula en esos años. Y Sí, ya que encontraron como la fórmula, fue como, ah, ok, vamos a programar esto y ya está, ¿no? Pero The Dark Knight siento que en ese contexto de vorágine capitalista por producir películas de cómics, The Dark Knight fue como algo muy planeado, muy acotado a Nolan va a hacer 3 películas con este protagonista, estos malos y ya está, ¿no? sí, no, y no quiere hacer más, o sea, había un plan de qué significaba el guión en cada una de las películas. Ese es mi último pick, que la verdad es que, o sea, igual creo que la sigo viendo todavía en la actualidad, ¿no? O sea, Sí, creo que la sigo viendo una vez al año por lo menos, sí, The sí, sí, Dark sí. Knight. Fíjate, eso es interesante, o sea, yo a pesar de que elegí como estas películas como las más significativas, o sea, Blades of Glory no la he vuelto a ver, El Amanecer de los Muertos sí la he vuelto a ver, pero digamos más espaciado, no sé, como cada 3 años, una cosa así. Qué fuerte, ¿no? O sea, que ya pasaron más de 10 años. Dark City yo creo que la vi en ese momento como unas 5 veces y ya no la he vuelto a ver. Ujú. Lila Forever igual la vi como 2 o 3 veces en ese momento y ya no la he vuelto a ver. Mm. Y The Virgin Suicide yo creo que la vi una vez. Me impactó lo suficiente y ya no la he vuelto a ver. O sea, también creo que hay películas que me impactan tanto
que sí no es así como que me guste verlas en la vida, ¿no? O sea, esta de Requiem por un sueño y Transporting, no son películas que yo disfrute, o sea, siento que hasta recuerdo tener un malestar físico al estarlas viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces pues sí, por ejemplo, yo esa la veo una vez al año y las otras casi no las he visto ya, pero Dawn of the Dead justo la vi creo que el año pasado. Ex Machina sí la veo seguido más o menos y ya, entonces pero bueno, está bueno y es interesante ver cuáles elegimos, ¿no? Sí, y creo que yo esto que decía sobre las posibilidades de visualización, o sea, creo que sí es muy significativo porque creo que antes era todo un show o toda una parafernalia el ver una película, ¿no? Uh-huh. O la veías en el cine o la buscabas en DVD o VHS, y siento que ahora ya con la inmediatez de las plataformas, o sea, hasta ese hecho de ver películas se convirtió en otra cosa, ¿no? Como que tiene otro significado. Quizás también por eso, no sé si tú te diste cuenta, pero no elegimos películas como que ahora hayamos visto en plataformas. O sea, todos nos fuimos como a ese momento cuando o ibas al cine o comprabas la película, ¿no? Exactamente, sí. Sí, pues es que o sea, al final tú y yo crecimos como en ese mundo, ¿no? Que todavía no había el stream. Pero entonces es interesante ver también esas cosas porque pues nos deja ver, pues eso, cómo conseguimos las películas, cómo las vimos, cuándo, todo eso. Y pues ahora que es mucho más fácil tener acceso a... No sé si por ejemplo eso pueda cambiar la manera en la que te impacta una película o una serie o no. Uh-huh. Porque pues el no tener el acceso a ella te hacía estar al pendiente, por ejemplo, ¿no? De cuándo iba a salir la serie, tu nuevo episodio, o de ir al cine, de estar atento, a lo mejor de ahorrar para ir al cine, o de ir al cine con personas especiales, ¿no? Entonces eso se me hace también interesante del tema del cine. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, estos fueron nuestros picks de películas que nos han marcado. Logramos mantener casi. Que han sido importantes en nuestras vidas. Sí, logramos mantener casi el tema de que no fueran de libros. De que no fueran basadas en libros para tener aparte el tema de libros. Y el próximo episodio vamos a ver series que también nos han marcado. Vamos a ver cuáles son nuestros picks. Y creo que también van a estar padres e interesantes. Sí. Así es, entonces muchas gracias a todos y todas. Gracias, Selvia, por compartirnos tus películas. Gracias, David, por compartirnos tus películas. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Ahorita también estamos haciendo pruebas de transmitir gaming a news, solo la parte de las noticias en Facebook. De repente vamos a hacer las pruebas en TikTok. Entonces pues síganos en nuestras redes sociales, que vamos a poner en la descripción del video para que vean dónde vamos a estar transmitiendo, que les lleguen las notificaciones de cuando vamos en vivo, ya sea en YouTube o en otras plataformas. Y pues también déjanos en los comentarios cuáles han sido las películas que han marcado sus vidas o incluso sus películas favoritas, ¿no? Es correcto. Nos vemos en la siguiente semana, en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos y todas. Adiós.